Isaac soñó, Jacob soñó, José soñó y vieron la gloria de Dios. Dale la gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quiero que vayamos al libro de Génesis capítulo 37 y quiero que le digas al que está a tu lado, el idioma de Dios es el sueño. Si una persona no tiene sueño, nada Dios puede hacer. Si tú eres una persona que no tienes en tu vida nada, ninguna perspectiva, ninguna profundidad, nada, no ves nada a lo lejos, no ves nada a distancia, no tienes una meta. Yo me imagino que cuando tú tienes un niño, ¿verdad? Yo por lo menos veo a las niñas chiquitas de la casa. Tengo unas nietas y una pequeña y las observo así. ¿Qué irán a hacer ellas, verdad? Yo sé que van a ser predicadoras y adoradoras a Dios, pero ¿cómo se irán? Hay una que le gusta el fútbol, ¿oíste? Se pone a ver conmigo el fútbol. Entonces uno dice, ¿qué serán, verdad? Pero Dios tiene la mano sobre ellos, tiene su mano poderosa. Lo único que sé es que van a ser gente de bien, gente de bendición, gente de propósito, gente de sueños de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Es lo único que sé. Pero tantas cosas hermosas que uno empieza a soñar. ¿Sí o no? Uno sueña. Lo quisiera ver en tal sitio. Yo como lo menos como pastor, a mis hijas y a mis hijos, me gustaría verlos en un nivel de avivamiento, de administración, de conquista en esta nación y en las naciones de la tierra, sin precedente y que puedan ir mucho más allá de donde nosotros fuimos. Amén. Pero eso sí, llevando el amor, la misericordia, la bondad y la humildad de la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Pero es un sueño. Ya yo tengo otro tipo de sueño. Y los chamitos tienen un sueño. Los recién casados tienen un sueño. Sueñan juntos. Sueñan aparte y juntos. Cada quien tiene su sueño y después se juntan. Mira, ¿sabes qué? Tienen planes, proyectos. La gente no se quiere quedar en el mismo lugar siempre. Tampoco tienes que irte por el Darién a ver si llegas a los Estados Unidos ilegal. Y eso es una cosa que cada quien lo puede hacer, pero no es de esa manera los sueños de Dios. Los sueños de Dios son ordenados, aunque a veces tienen traumas, pero los traumas son para llevarte al lugar donde Dios quiere establecerte. Amén. Y por eso quiero hablarte aquí de la vida de José. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Úsame como escenario, Señor. Que seas tú ministrando, Padre amado, Padre bueno. Espíritu Santo de Dios, sé nuestro pastor, nuestro maestro, nuestro guía como siempre. Tú eres el pastor de esta iglesia. Pastorea esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían, no podían hablar pacíficamente con él. Y soñó José, di conmigo, y soñó José un sueño. Así dice, soñó José un sueño. Y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño, di conmigo, otro sueño. O sea, puedes tener varios sueños, no solo uno. Lo que pasa es que esos sueños tienen que estar atados a Dios, tienen que estar conectados a Dios, tienen que estar en la voluntad de Dios. Soñó
aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos diciendo, aquí he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu padre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Fíjense, ¿verdad? ¿Ve la diferencia, no? Los hermanos lo odiaban, le tenían envidia, le guardaban rencor, pero su padre meditaba en las cosas que Dios le había hablado a él. En este caso, Jacob representa un padre natural, un patriarca, alguien que había tenido un encuentro con Dios, un encuentro donde su vida cambió en Peniel. Y él le dice acerca de un sueño donde aparentemente él iba a ser la autoridad mayor o la mayor bendición dentro de su casa. Le contó el sueño a sus hermanos, le contó el sueño a su padre y a ellos no le agradaron mucho. Aún a su padre le pareció un sueño raro, pero meditaba en él. Meditaba en las cosas maravillosas y grandiosas que Dios estaba mostrando a José. Jacob sabía que Dios hablaba por sueños. ¿Sabes por qué? Porque él un día tuvo un sueño y ese sueño Dios le mostró que del cielo descendían ángeles y estaban alrededor de él y que él podía hablar con Dios, porque no solamente tuvo el sueño, sino que en el sueño Dios le habla y le dijo, Jacob, yo soy el Dios de tu padre Isaac y de tu padre Abraham. Ya él conocía, di conmigo, ese idioma, el idioma de los sueños. ¿Qué pasa muchas veces con la vida de los seres humanos? Sus sueños son estériles, sus sueños los engavetan, sus sueños los anulan, a sus sueños no le dan propósito. Si Dios te mostró un sueño donde tú veías a una casa, donde tú ibas a vivir, una casa como la has soñado, como la has querido, como la has planeado, porque el sueño habla de tu propia, de lo que tú anhelas y lo que tú deseas en la vida. José tenía un plan, di conmigo, ¿cuál era el plan de José? Ser fiel a su padre. El plan de José era cuidar las ovejitas de su padre. Bueno, yo podría decir que José era un pastor de una iglesia y tenía un apóstol que se llamaba Jacob y estaba dispuesto a llevar esa obra a otro nivel. Digo, amigo, a otro nivel. Las iba a cuidar, pero sus hermanos se comían las ovejitas. Digo, amigo, se portaban mal. Eran pecadores, eran personas mal pensadas, con envidia, con rencor. Y había uno de los 12 hijos de Jacob que tenía visión conectada a la visión de su padre. Tenía el sueño conectado al sueño que un día su padre le pidió a Dios. Tenía el sueño también conectado a la promesa que Dios le había dicho, le había hecho a su abuelo, a su bisabuelo, a su tatarabuelo, no sé. Le había hecho una promesa y le había dicho que el pueblo de Israel iba a ser una nación grande, una nación que iba a poseer las puertas de sus enemigos. Y en este momento hay hambre sobre la tierra y estaban bajo un imperio que dominaba la tierra, que era el imperio egipcio. Aunque ellos todavía no eran esclavos, estaban sometidos a una condición, estaban limitados a una condición. Pero Dios le había dicho a Abraham lo que Dios iba a hacer con él. Dios le había dicho a Isaac lo que Dios iba a hacer con él. Dios le había dicho a Jacob lo que Dios iba a hacer con él. Y ahora le estaba diciendo a José que aún las estrellas del cielo se iban a postrar delante de él, porque él iba a gobernar sobre la tierra en el nombre de Jesús. Dale la gloria a Dios esta noche. A mí me gusta mucho el Salmo 2, cuando el Señor dice en el Salmo 2, pídeme
y te daré por herencia las naciones de la tierra y por posesión tuya los confines de ella. O sea, cuando yo medito que Dios dice, pídeme las naciones y te las doy. Entonces nosotros las pasamos pidiéndole al Señor un paquete, no voy a decir de qué tipo de harina, pero para no hacerle propaganda a la harina más famosa. Bueno, vamos a hacer un paquete de harina pan, un pedazo de queso palmizulia, un pedazo de mortadela, y entonces tenemos a un Dios que yo no creo que si tú tienes un papá millonario, tú vas allá a decirle, papá, ¿será que tú me puedes hacer un favor? ¿Qué hijo? ¿Me puedes regalar medio paquete de harina pan que tienes ahí? Un millonario no va a tener paquetes de harina pan. Yo conocí a una persona muy rica, o sea, un tipo de rico que son ricos de herencia, ¿sabes? Porque hay un tipo de rico que es que le llega el billete y se hacen ricos y entonces ellos tienen una estructura diferente. Pero yo conocí un rico de esos que son heredados. Y un día me invitó a su casa, comenzamos la iglesia, estábamos nosotros congregándonos en una iglesia y el hijo era un adicto a las drogas y entonces cuando llegó a la iglesia me dijeron que me acercara a él porque que le hablara. Entonces yo me acerqué y le hablé. Y caí en gracia con el chico. Bueno, nos conocíamos del pasado, pero caí en gracia con su mamá, que no la conocía, y con su papá, que no la conocía, que eran personas muy ricos. Y entonces un día me invitaron a su casa. Y yo fui a compartir con el chico, porque aunque yo tenía un poquito más de edad, tampoco era la diferencia, era muy grande. Él tenía 25 y yo 32. ¿Comprenden? Entonces me acerqué. Y el muchacho había estudiado en los Estados Unidos, había estudiado para ser chef. Y él decía que cocinaba bien, pues. Entonces me dijo, vamos a mi casa que voy a hacer una comida. Y yo dije, bueno, yo voy. Me imaginé, voy a hacer una comida, me imaginé que iba a agarrar un kilo de bistec que tenía en la nevera, no sé, un kilo de pasta, no sé, iba a hacer una ensalada. No, cuando yo llegué tenían una habitación donde había una nevera solo para quesos. Una nevera solo para jamones y todas estas cosas, salchichas, una nevera para pescados, una nevera para un poco de como chorizos, morcilla, esas cosas, una nevera para pollo, pollo de todos los tipos, deshuesado, empanizado, una nevera de hielo, una nevera de vinos, una nevera de todo tipo de bebida. Era impresionante. Ahí había de todo. Y me dijo, ¿qué quieres que te haga? Y yo le dije, oye, hazme una ensalada César. Entonces sacó, en aquel tiempo no existía eso aquí, bolsitas de lechugas ya listas, traídas de afuera. Y él tenía todo eso. Pero antes de ese momento era indigente. Y andaba en la indigencia por el vicio de las drogas. Ahora, te hablo de ese punto porque hay varios tipos de ricos. ¿Comprendes? Hay los ricos que han obtenido tantas cosas y hay unos que empiezan a comprar cosas y bromas y ahí van y a veces van entendiendo cómo se maneja una cosa u otra. Pero era algo impresionante. Cuando yo llegué al centro de su casa, o sea, pasamos por la cocina, la sala, y cuando llegamos la piscina estaba en el centro de la casa. Era para pasear. Entonces, como los dos éramos cristianos y nos gustaba la música y la alabanza, me llevó a una habitación y era un estudio de sonido, con todos los instrumentos, pianos. Entonces, pude entender lo que es la riqueza de descendencia y cuando es el trabajo de descendencia, cómo la gente se va enriqueciendo y tienen antigüedad y todas estas cosas. El caso de José es que José conocía una promesa que Dios le había hecho a su abuelo. Le había hecho una promesa que ellos iban a ser tan grandes y tan brillantes y tan poderosos que iban a llenar la tierra.
y que sus enemigos iban a caer a sus pies. Había una promesa y él seguía ese sueño. Ese sueño estaba conectado a ese día que él vio las estrellas brillar. Conocía la historia de sus hermanos que eran pecadores, que eran personas totalmente desviadas, alejadas del propósito de Dios, y él seguía conectado. Y era el hijo número 11, había visto solamente mal testimonio y estaba conectado a lo que Dios le había dicho a él, que era lo mismo que le había dicho a sus padres. O sea que Dios no te va a hablar de tu idioma. ¿Cuántos son hijos de Dios esta noche? ¿Cuántos son hijos de Abraham? Bueno, si tú eres hijo de Abraham, yo quiero que tú sepas que tienes que empezar a soñar, porque lo primero que hizo Abraham fue soñar. Isaac soñó, Jacob soñó, José soñó y vieron la gloria de Dios. Dale la gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Empieza a soñar y empieza a pedirle a Dios ese propósito. Cuando tú le pidas una casa, dile: Señor, en esta casa te vamos a honrar, en esta casa te vamos a servir, en esta casa, Señor, tú vas a ser el Señor. Cuando te mudes, ábrele la puerta de tu casa y dile: Jesús, entra, Espíritu Santo, entra, sé el rey de mi casa, esta casa es tuya. ¿Por qué? Porque es conectando a que todas las cosas que nosotros tenemos no nos pertenece a nosotros, sino le pertenecen a Dios. Y si hay que conectarla a la visión, y si es parte de lo que Dios quiere hacer para que tú, tu descendencia y tu familia crean, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Dale la gloria a Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? A mí me gusta mucho la historia de José, porque José no se dejó contaminar de sus 11 hermanos. Los 11 hermanos estaban recontra, bueno, no, 10. Porque el otro era un chiquito y estaban bien, pero bien contaminados. Robaban a su padre, se comían las ovejas, hacían cosas malas, tenían mala fama. Y José, di conmigo, José tenía puesto su mirada en los sueños, que las estrellas, el cielo, el sol, la luna, todo iba a servir a Dios. En el nombre de Jesús, dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. ¿Sabes quién tenía razones para apartarse de Dios? José, pero nunca lo hizo. Su mirada puesta en el Señor hizo que las naciones de la tierra adorasen a Dios. Tremendo. No dejes que nada te robe tus sueños. Esos planes bonitos de Dios, no dejes que nada te los robe. No lo permitas. Entonces, sabiendo eso, ora porque eso brille. Ahora, las 3 cosas que debes hacer para que los sueños se cumplan, te lo digo el domingo. Vamos a quedarnos un día más sin que se cumplan. Pero el domingo te voy a decir 3 cosas que hacen que los sueños se cumplan.